en nuestra vida tomó sentido, Señor. Y ahora caminamos en tu luz, Señor. Somos luz, Señor, en ti. Gracias, Señor. Queremos en esta mañana adorarte, bendecirte, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, de coinonía, de comunión, Señor. Bendito Dios, abrázanos en este tiempo. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, buenos días para todos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Muy bien, saludamos a los que están desde sus casas. Dios los bendiga también. Quiero comentarles pues algunos anuncios de la iglesia antes de pasar a la enseñanza del día de hoy. Queremos recordarles que este jueves tenemos la reunión de jóvenes que estamos haciendo virtualmente a las 5 de la tarde, ¿verdad? Los jueves a las 5 de la tarde, para que los que quieran estar se puedan unir. Y estamos también los miércoles teniendo nuestra enseñanza, una corta reflexión, y los domingos, como de costumbre, estamos a las 9 de la mañana. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar viendo el libro de Hechos, que hemos venido escudriñándolo durante ya unas semanas, y estamos ya terminando el capítulo 15, así que le invito a que vaya en su Biblia, porfa, a Hechos capítulo 15, y vamos a leer allí los versículos 36 hasta el 41. Hechos 15, 36 al 41, ¿vale? Entonces vamos todos a estar ahí. Recuerde que para ponernos un poquitico en contexto, el capítulo 15 nos describe lo que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio que tuvo la iglesia, ¿verdad? Y veíamos cómo se trataba de dirimir el tema de que si los creyentes varones debían circuncidarse para ser salvos, y pues ya llegaron a un consenso guiados por el Espíritu Santo acerca de 3 cosas que los creyentes gentiles debían guardar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien las recuerda? ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién lo recuerda? Se gana un dulce. A ver, ¿quién? ¿Deben abstenerse de qué? Ese es uno. El otro era abstenerse de lo sacrificaba a quiénes? A los ídolos. Y por último, exacto, que se abstuvieran de inmoralidad sexual. Entonces eso fue lo que le dijeron ellos a los creyentes. Y bueno, hablamos ampliamente de ese tema el domingo pasado. Entonces vamos a leer juntos versículos 36 al 41. Y dice la palabra: después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Bueno, es interesante, mis hermanos, ver algo. ¿Alguna vez usted ha tenido un conflicto con otro creyente? Bueno, a todos creo que alguna vez nos ha pasado. Conflictos grandes, pequeños, bueno, de todos los tamaños. A todos nos puede pasar. Pero mire qué interesante lo que sucedió con este conflicto. Y yo quiero que hoy aprendamos a la luz de la palabra qué podemos aprender nosotros de nuestros conflictos con nuestros hermanos. Y es muy interesante ver lo que pasa aquí. Dígame, ahí en el versículo 36, ¿cuál cree usted que era el interés común que tenían Pablo y Bernabé? ¿Cuál era el interés común? O sea, ¿en qué estaban de acuerdo ellos, según el versículo 36? Llevar el mensaje, exactamente. Es decir, ambos estaban de acuerdo en que era necesario ir, visitar esos lugares que habían estado en el primer viaje misionero y como mirar cómo estaba la gente. En eso estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ellos querían ver cómo estaban los nuevos creyentes.
Ambos estuvieron de acuerdo en que se supervisaran los logros que Dios les había concedido. Miren, es muy chévere cuando como hermanos nos unimos para trabajar juntos para la gloria de Dios. Y podemos ver que ambos estaban felices, dichosos de poder trabajar para el Señor y querían ir a supervisar cómo iba la obra que ellos habían iniciado en varias ciudades. Me gusta pensar, mis hermanos, que a pesar de que ellos sembraron el Evangelio, no abandonaron a los nuevos creyentes. Y aquí hay un detalle interesante, y es que muchas veces nosotros vemos el evangelismo como algo de, hola, mira, recibe a Jesús, amén, hace una oración y no se va. Pero miren que el interés que tenía, por ejemplo, Pablo y Bernabé era no abandonar a esas personas que ellos les habían sembrado el evangelio. Entonces es interesante ver cómo, por lo menos en el evangelismo que nos muestra la iglesia primitiva, uno puede percibir que el interés no era algo pasajero, como, bueno, amén, chao, sino era como, vamos a volver a vernos, tienes dudas, vamos a orar por ti, vamos, te quiero enseñar más cosas de la palabra de Dios. Ese es un evangelismo que es lo que vemos en las Escrituras. Vamos a ver más adelante otro ejemplo, ¿verdad?, donde sucede lo mismo, y es cuando Felipe ve a un eunuco, ¿lo recuerdan? Y él venía de la fiesta en Jerusalén, y él tenía dudas, venía en su carruaje y venía leyendo Isaías, ¿verdad? Y no entendía. Entonces, mire cómo es de interesante que Felipe se sube y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y toma ese tiempo de ese viaje para tratar de explicarle lo más que puede hasta el momento en que se va. Entonces, mis hermanos, el evangelismo es muy interesante cuando lo vemos, que no es sencillamente algo como ya, algo pasajero, sino tratar como de, ¿tienes alguna duda? ¿Cuándo nos podemos ver nuevamente? ¿Podemos orar por algo que necesites? Entonces, eso es muy importante en el evangelismo que yo encuentro en la Biblia. Ahora, también es interesante conocer el estado de los creyentes, ¿no?, que fue uno de los intereses de Pablo y Bernabé al regresar a esos lugares. Conocer el estado, cómo están, han perseverado en la fe, están siendo tentados, tienen dudas acerca de su salvación, cómo están con sus hogares, cómo está su economía, qué podemos. Entonces, mire, qué bello es ver que el interés de Pablo y Bernabé, ojo a este detalle, no es simplemente los números, no es llenar la iglesia de gente porque sí, es interesarse en la gente. Es un enfoque muy importante. Y ellos dijeron, vamos a ver cómo están, queremos saber cómo están ellos. Entonces, podemos ver que por lo menos en el versículo 36, hasta ahí, Pablo y Bernabé estaban de acuerdo en algo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el desacuerdo? Lea conmigo versículos 37 y 38 nuevamente. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. ¿Cuál fue la causa del desacuerdo, según esos dos versículos? Juan Marcos. ¿Por qué Juan Marcos? ¿Qué pasaba según esos versículos? ¿Quién me recuerda? Los dejó abandonados en el viaje misionero, en el primero. Entonces, ¿qué pasa? Bernabé tenía una intención con Juan Marcos, pero Pablo dijo no porque él nos dejó abandonados en el primer viaje. Pablo se opuso, dice, es más, esta versión dice que se opuso terminantemente, es decir, no era como, oiga, no piensen, sino fue un no rotundo, no, Bernabé, no va a ir con nosotros, no estoy de acuerdo, no va. Y eso generó que entre ellos hubiera un desacuerdo. Miren qué interesante, no los separaron las persecuciones del primer viaje, no los separaron los intentos de matarlos, el hambre, el sol, los separó un desacuerdo por un creyente. Eso los separó. Miren lo que dice Hechos 13:13, para solamente recordar cómo fue que Juan los dejó. Dice Hechos 13:13, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén.
Recordemos que Juan Marcos, ¿quién era? Resulta que Juan Marcos era primo de Bernabé. Ahí empezamos a ver algunas razones, ¿no? Y es que Bernabé era primo de Juan Marcos, ¿sí? No es que Bernabé le pegó a Muchilanga, ¿sí? Sino que eran primos, ¿ya? Eran primos. Entonces, ¿en qué momento Juan Marcos hace parte de la vida de Bernabé y de Saulo, o de Pablo? Recordemos que hubo un momento en el que la iglesia empieza a hacer una colecta para los de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Entonces, en ese momento ellos empiezan a llevar y a recoger todo esto y Juan Marcos empieza a ser un compañero de viaje. Ahora, miremos algo, mis hermanos, y es que el servicio a Dios sí requiere de un compromiso serio con Él y con la iglesia local. Es decir, si nosotros tenemos un compromiso con Dios, Dios nos va a llevar a que nos comprometamos con la iglesia local, a la iglesia donde Dios nos coloque. Yo no creo en ese cuentico de que uno ame a Dios y uno no está comprometido con una iglesia local. Uno no mira eso. Yo no miro que en la iglesia los creyentes de la iglesia primitiva decían yo amo a Dios, pero no estamos comprometidos con la iglesia local. Ellos servían y amaban y expresaban todo su afecto a Dios a través también de la iglesia local. Recordemos también que el servicio a Dios no se trata de un monólogo, es decir, la estrella soy yo, todo lo hago yo lo puedo hacer solo, no necesito de nadie. No, yo no veo eso en la iglesia primitiva. Yo veo que uno mira cómo siempre Dios estaba reuniendo a personas para que trabajaran articuladamente, para la gloria de Dios. Ahora, podemos ver también que hay personas que tienen diferentes etapas de su madurez en la vida espiritual. No es lo mismo la madurez de Bernabé que la madurez de Juan Marcos. No es la misma. Entonces, hay personas que tienen diferentes madurez en su vida espiritual. Pero, ¿saben una cosa? El servicio a Dios sí requiere de un compromiso. ¿Y qué fue lo que no le gustó a Pablo? Que Juan Marcos dejó botada su responsabilidad. Que él en ese viaje los dejó, los abandonó. Ahora, usted no va a encontrar en la palabra de Dios cuál fue la razón que llevó a Juan Marcos a dejar el viaje. Hay algunas hipótesis. De hecho, el Evangelio de Marcos, que lo escribió Juan Marcos, este Juan Marcos que los dejó abandonados es el mismo que escribió el Evangelio de según San Marcos. Marcos relata en una porción de ese Evangelio que hubo un muchacho que salió corriendo viendo la persecución. Algunos teólogos dicen que ese que él describe que salió corriendo es el mismo. Algunos dicen que es él, pero no es algo que esté confirmado. Ahora, el servicio a Dios sí requiere de un compromiso serio con Él. Si nosotros adquirimos una responsabilidad con Dios, vamos a responder a esa responsabilidad. Vamos a ser respetuosos con esa responsabilidad. Vamos a ejercerlo con todo el respeto y con todo el compromiso, porque estamos trabajando articuladamente para la gloria de Dios. Todos sin excepción alguna, podemos y debemos involucrarnos de alguna manera en la Gran Comisión. ¿Alguien sabe cuál es la Gran Comisión? ¿Sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Todos debemos estar involucrados de alguna manera, todos. Algunos predican, otros oran, otros visitan, otros apoyan con sus recursos, sí, hay muchas maneras de ser parte de la Gran Comisión. Pero para Pablo era claro que según él no podía contar con alguien que no respondía a los compromisos en el servicio con Dios. Para Pablo eso era claro. No, mijo, usted nos dejó abandonados, entonces no. Tal vez no es el momento, pero ahorita usted no puede ir con nosotros. Bernabé, no, él no debe ir con nosotros ahorita, porque él no está respondiendo. Entonces, algunas personas, mis hermanos, no toman en serio estas responsabilidades. Por eso abandonan lo que Dios les ha encomendado. En la iglesia local se les confía una labor y lo que se espera es que respondamos de la mejor manera a esa responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque es para Dios. Porque es para Dios. Ahora, veamos más a profundidad cómo se da este desacuerdo. Leamos versículos 39 y 40. Dice, su desacuerdo fue tan intenso
que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. ¿Qué pasó con ese desacuerdo que hizo que Pablo y Bernabé se separaran? Se separaron. Hasta aquí llegó la primera pareja de equipo de los viajes misioneros de Pablo. ¿Qué fue lo que hizo entonces Bernabé? Miremoslo con un poquitico más de detalle. Bernabé tomó consigo ¿a quién? ¿Cómo se llamaba? Juan Marcos. Bernabé dijo, no, pues entonces yo me voy con Juan Marcos. Es muy interesante algo acerca de la decisión de Bernabé, mis hermanos. ¿Saben cuál es? Que Bernabé logró ver algo que Pablo no vio. Bernabé logró ver algo en Juan Marcos que Pablo no vio en ese momento. Posiblemente Juan Marcos era un hombre que en realidad sí amaba al Señor, pero que aún no estaba listo para un viaje misionero. Posiblemente él sí amaba al Señor, pero no estaba listo para ese compromiso y esa responsabilidad. Probablemente este viaje para Juan Marcos fue un intento por descubrir cómo ser útil para el Señor. Pero al estar allí descubrió que tal vez no era su tiempo. Miren, mis hermanos, por lo menos en mi caso, antes digamos, estar enfocado en un ministerio, yo intenté muchas cosas, muchas cosas. Yo estuve en un ministerio de alabanza, pero cuando yo cantaba la gente lloraba y no era por la unción, ¿sí? Entonces, intenté muchas cosas, yo hice muchas cosas, estuve en ministerios de intercesión, yo hice muchas cosas, pero lo importante es intentar, ¿verdad? Intentar, porque en esos intentos el Señor nos va mostrando qué es y dónde nos quiere usar, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Creo yo, y me podré identificar con Juan Marcos, que es posible que esto haya sucedido en ese primer viaje misionero. Juan Marcos muy emocionado, o tal vez por quedar bien con su primo, bueno, listo, vamos, primo. Y se subieron en ese viaje, pero al darse cuenta de las exigencias, él dijo, no, tal vez esto no es lo mío. Y a veces no es malo a veces decir que no, ¿sabes? A veces no es malo decir, mira, lo intenté, pero no es lo mío. No es malo. Lo importante es tener la intención de servir a Dios. Eso es lo importante. Y como les digo, a medida en que vamos buscando y vamos orando, el Señor nos va a colocar en el área o en el servicio que Él desea que nosotros desarrollemos. Juan Marcos, mis hermanos, para nuestra sorpresa, Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Lo que nos da a entender de que Juan Marcos, con el paso del tiempo, fue un hombre muy, muy importante en el Evangelio de su tiempo. Fue muy importante. Juan Marcos trabajó de la mano del apóstol Pedro, lo vamos a ver ahorita. Después Marcos también trabajó con Pablo. Pero lo cierto, mis hermanos, es que esto nos deja ver que hay compromisos que no podemos adquirir y desarrollar efectivamente porque tal vez no estamos listos, porque tal vez no tenemos la madurez para ese compromiso. Pero entonces es interesante ahora ver lo que hizo Bernabé, porque ¿saben qué hizo Bernabé? Bernabé pudo ver en Juan Marcos un potencial hombre de Dios. Puede que no estuviera a la altura de las demandas, pero Bernabé pudo ver en Juan Marcos, yo sé que el Señor te va a usar para cosas grandes. Yo sé que tal vez no es el tiempo, pero caminemos juntos y vamos juntos a aprender. Yo quiero enseñarte, yo quiero que tú te prepares, yo quiero que tú crezcas y que tú puedas ser cada vez más efectivo en la obra del Señor. Bernabé fue un instrumento para formar al joven Juan Marcos. Fue un instrumento. ¿Sabes algo? Todos necesitamos de un Bernabé en nuestra vida. Todos necesitamos de un Bernabé, todos necesitamos de alguien que a pesar de nuestra inmadurez pueda decirte, no te preocupes, vamos a seguir adelante, sigue, tal vez ese no era tu camino, tal vez por ahí no es la cosa, pero entonces es muy interesante que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida un creyente, un hermano maduro como Bernabé. Un Bernabé que nos dé la mano, un Bernabé que quiera vernos crecer, un Bernabé que nos vea en lo que Dios nos quiere usar. Todos de alguna manera también, estoy seguro, nos hemos sentido como Juan Marcos.
Todos nos hemos sentido como Juan Marcos. ¿Cómo se pudo haber sentido Juan Marcos? Con temores, dudas, pero con la esperanza de encontrar cómo poder servir adecuadamente al Señor. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como Juan Marcos. Señor, ¿sí será esto lo mío? ¿Será que tú sí me has llamado al ministerio? ¿Será que yo sí voy a poder soportar las cargas, las presiones de un llamado? ¿Será? Todos nos hemos sentido como un Juan Marcos. Y es bello como el Señor proveyó para Juan Marcos un Bernabé que le dio ánimo, un Bernabé que le dio aliento, un Bernabé que creyó que él podía ser útil en el Señor. Tal vez nos hemos sentido, tal vez como Juan Marcos, bajo la presión de una carga ministerial, tal vez bajo la presión de otras personas, pero lo bello es que el Señor provee un Bernabé para nuestra vida, un Bernabé que nos va a cuidar, un Bernabé que nos va a enseñar. Ahora, ¿cómo manejó este desacuerdo el apóstol Pablo? Tenemos que ver las dos partes. Vimos que Bernabé llevó consigo ¿a quién? Pero ¿qué hizo Pablo? ¿A quién escogió? A Silas. Este Silas es el mismo Silvano. Silas y Silvano son la misma persona. ¿Quién era Silas? Silas era un creyente judío de la iglesia de Jerusalén. Fue una de las personas que participó en el concilio de Jerusalén. Fue lo que vimos en el capítulo 15. Y usted se va a dar cuenta que cuando la iglesia tiene un mensaje claro para toda la iglesia acerca de qué debían guardar los gentiles, uno de los que va, uno de los enviados de Pedro y de la iglesia de Jerusalén es justamente Silas. Silas va a visitar las iglesias y da este informe a los creyentes gentiles diciéndoles no se preocupen, guarden solo estas 3 cosas y pásenlo bien. Uno de ellos fue Silas. Silas fue un gran apoyo en el ministerio para Pablo, pero también lo sería en la vida del apóstol Pedro. Usted puede darse cuenta que por lo menos en la primera carta de Pedro, Pedro dice que él manda esa carta por medio de Silas. Es decir, que Silas fue el que llevó la carta de primera de Pedro a las iglesias destinatarias de esa carta. Entonces Silas fue muy importante también. Ahora, dentro de las personas que Dios salva, también paralelamente va a ir preparando a otros hermanos para que tomen cargos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, como el Señor dice en Filipenses 1:6, que aquel que empezó la buena obra la va a terminar, ¿verdad? Dios siempre garantiza que van a haber personas que van a trabajar para Él en la iglesia. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué sucedió con Juan Marcos? De pronto él logró que el compañero de equipo de Pablo se fuera con su primo. Pero lo bello es ver que ahí no terminó la intención de hacer un viaje para Pablo. Y entonces Dios había venido trabajando en la vida de Silas. Dios había venido trabajando en otro creyente que también pudiera tomar ese lugar y ser un coequipero con Pablo en ese viaje. Pablo vio en Silas un hermano útil en su ministerio. Ahora, todos necesitamos de un hermano como Pablo, que esté atento a los procesos de otros hermanos, para que respondan al llamado que Dios les ha hecho. Todos necesitamos de un Pablo que tiene ojos de águila. Oiga, si esta persona es útil ahí, yo veo cómo esta persona ha ido creciendo, ha ido madurando en las cosas de Dios. Yo creo que el Señor lo ha llamado a esto, que tenga también una visión espiritual. ¿De dónde puede esa persona ser útil? Todos necesitamos de un Pablo que siendo usado por el Señor, una persona que tenga un interés genuino en la iglesia y en la obra, pueda decirte, yo creo que tú puedes ser útil en este espacio. Todos necesitamos de un Pablo. Recuerde, el ministerio del liderazgo, insisto, no es un monólogo, sino es un espacio de participación, escúcheme bien, pluralista. El ministerio es un espacio de participación pluralista, donde varios hermanos hacemos la obra. No es la obra del pastor, es la obra del Señor. Todos hacemos la obra, todos somos importantes, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, todos. Y no es un monólogo,
es un espacio de participación pluralista donde todos estamos trabajando para darle gloria a Dios. ¿Amén? Eso debe ser el servicio en la iglesia. No vamos a exaltar a una persona, no vamos a exaltar un ministerio, vamos a exaltar a Jesucristo. De eso se trata. Y eso lo hacemos por medio de varias personas. Todos tenemos un don, un talento maravilloso que Dios nos ha dado. Dice la palabra en Pedro que cada uno, según la manifestación que haya recibido del Espíritu, dice, ministrela a otros. Todos, Dios nos ha llamado a hacer algo. Ahora, mis hermanos, todos deberíamos ser como Silas. ¿Por qué? Porque debiéramos anhelar ser útiles para Dios. Todos debiéramos ser como Silas. Estar atento. Bueno, no ha llegado mi momento, pero yo sigo orando. No ha llegado mi momento, pero yo sigo guardándome en santidad. ¿Sabes una cosa? Silas puede ser el reflejo de un creyente que ora en lo privado hasta que llegue el momento en que Dios lo exalte en público. Silas puede ser el ejemplo de ese creyente que ora, que intercede y nadie lo sabe, pero que Dios puede usar de una manera gloriosa en lo público. Qué bello es ver el ejemplo de Silas, un hombre que poco a poco fue siendo relevante para el ministerio. Quiera Dios que usted y yo seamos como Silas, que no necesitemos que la gente nos vea lo que hacemos para Dios, sino que desde lo privado, desde lo personal, de verdad, amemos al Señor hasta el momento en que Él nos ponga en lo público. A mí me encanta la historia del rey David por eso. Uno mira en 2 de Samuel, capítulo, creo que es 7, uno se da cuenta que cuando Dios llama al rey David, David no estaba siendo una persona relevante para la sociedad. Es más, usted mira, ni siquiera su papá lo tenía en cuenta. Ni siquiera su propio papá. Porque cuando viene el profeta Samuel a ungir, el nuevo rey, el papá le saca a todos los hijos menos a David. Imagínese eso. Ni siquiera era relevante para su propio papá. Pero qué bello es cuando él empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿es este? Este tampoco. Yo creo que Samuel dice, pero ¿qué pasó? Y le pregunta, Señor, ¿usted de casualidad tiene otro hijo por ahí? ¡Ay, sí! David, y estaba por allá atrás, y David, mire lo bello. ¿Sabe una cosa? Ese trabajo de patio trasero, llamémoslo de esa manera, era lo que Dios estaba usando para que después David fuera el que matara a un gigante. David allá mataba leones, mataba osos, en el anonimato, pero Dios lo tenía allá en su escuela. Hasta que llegó el momento en el que Dios necesitó un rey, venga para acá, mijito. Usted ha estado en mi proceso, en lo privado, donde nadie lo ha visto, pero ahora ha llegado el tiempo en el que usted salga y la gente mire lo que yo estoy haciendo en su vida. Esto es maravilloso, esto es bello. Y yo creo que esto es lo que debemos aprender de Silas. No trabajemos para que alguien nos vea, trabajemos para la gloria de Dios, porque a su tiempo el Señor nos exaltará, a su tiempo. Entonces, ¿cuál era el interés de ambos equipos? Ya de acuerdo a lo que hemos visto. Ambos equipos, tanto Pablo como Bernabé, querían vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Quién terminó siendo exaltado en esta separación, por llamarlo así? Dios. Dios terminó siendo exaltado en esta separación. ¿Por qué? Porque se generaron ya no un equipo misionero, sino dos. Dios terminó siendo exaltado a través de esta discusión. Un hombre como Bernabé apoyó a un Juan Marcos, que escribió uno de los evangelios. Dios salió beneficiado, porque fue parte del proceso de Juan Marcos. Un hombre como Pablo tomó a Silas para seguir haciendo sus viajes misioneros y así fortalecer a los creyentes en cada iglesia. Dios salió ganando porque la iglesia se fortaleció a través de este conflicto. ¿Qué podemos entonces aprender de esto, mis hermanos? ¿Sabes? Podemos aprender primero que podemos tener diferencias con otros hermanos en la fe, pero a pesar de eso, no debemos apartarnos del servicio que Dios nos ha llamado a hacer. Pudieron separarse, pero ambos dijeron, seguiremos sirviendo al Señor. Seguiremos sirviendo al Señor y es un buen punto.
¿Qué más podemos aprender? Que cada persona tiene un proceso y debemos ser pacientes para ver los resultados. No todas las personas van a responder igual a las responsabilidades. No todas. Algunos responden mejor, otros más despacio, otros no responderán. Eso hay que decirlo también. ¿Sí? Pero debemos ser pacientes. Dios no trabaja a través de microondas. Dios trabaja con un proceso lento, lento. Porque esas son las cosas que perduran, mis hermanos. ¿Qué más podemos aprender? Que necesitamos, mira qué bello esto, tener un corazón que perdona los errores que se puedan cometer en los procesos. ¿Sí? Porque si trabajáramos a través de la ley del descarte, ni siquiera ninguno de nosotros podría ser parte del ministerio, porque todos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, debemos tener un corazón que perdona los errores que otros cometen en sus procesos. Debemos tener un corazón que perdona. Pero también, mira qué bello, debemos aceptar que podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados en nuestras percepciones y en nuestras decisiones. Y es de humildes aceptar que nos hemos equivocado. Oye, sí, yo dije esto, yo pensé esto, pero me equivoqué. Perdóname, sí, te pido disculpas, fue un error mío. Mire lo que dice Pablo de Juan Marcos después. Acompáñame a Colosenses 4:10. Colosenses 4:10 al 11. Mira qué bello lo que pasa ahí. Colosenses 4, versículos 10 al 11. Dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda. ¿Quién los saluda? Dice ahí. Marcos. Es decir, ¿con quién estaba Juan Marcos en esa parte de la historia de Pablo? Estaban juntos, ¿no? Ya estaban juntos. Y dice, también les saluda Marcos, el primo de Bernabé. ¿Ah? Dice aquí, tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Cambió la percepción que tenía Pablo de Juan Marcos totalmente. Así que Pablo tuvo que haber dicho, mijito, perdóneme, me equivoqué. Y es de humilde reconocer los errores. Entonces, debemos aprender de esto. Puede que uno tenga una posición, no, es que tal, pero después uno con el paso del tiempo dice, sí. Entonces, es de humilde decir, mire, perdónenme, me equivoqué. Y aquí estamos viendo cómo Juan Marcos se convirtió en alguien útil. Tanto que Pablo lo recomendaba a la iglesia de Colosas, cuídenlo, trátenlo bien. Y por allá en su última carta de Pablo en 2 de Timoteo también habla de Juan Marcos. Dice, tráeme Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Sí? Entonces podemos ver que ese tema pasó. Hermanos, quiera Dios que nuestros conflictos con nuestros hermanos se superen. Pero le voy a decir que sí o sí ese conflicto se va a superar. ¿Sabe cuándo? Si no es aquí, será en la gloria de Dios. A veces uno tiene conflictos con hermanos, con creyentes, y por más de que uno trata de resolver las cosas siguen igual, listo. Ya no es mi problema porque por mi parte yo hablé, conversé, pero si eso sigue así, ¿saben? En la gloria nos daremos un abrazo. Nos daremos un abrazo, porque no se va a tratar de nosotros, se va a tratar de Jesús. Y ahí dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Allá no va a haber lugar para nosotros. Vamos a doblegarnos, ¿sí? Y si Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Así que las discusiones, las divisiones, no permitamos que eso llene nuestro corazón de rencor. Porque el que odia, pierde. El que odia, pierde. No permitamos. Antes perdonemos. ¿Y cómo manejarías tú los desacuerdos? ¿Cómo los estás manejando actualmente? ¿Qué es lo que más buscas cuando hay desacuerdos con alguien? ¿Tus deseos o lo que glorifica a Dios? Ten en cuenta este aspecto en los desacuerdos. Porque a veces en los desacuerdos buscamos qué es lo que yo quiero, pero en el desacuerdo debemos preguntar qué es lo que Dios quiere. Y ese es un buen punto.
¿Qué harías tú si fueras Juan Marcos? ¿Qué harías tú si vieras que un Pablo dice, no, no va conmigo? ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué consejo le darías a un joven Juan Marcos si tú lo conoces? ¿Qué puedes aprender de los errores de Juan Marcos? ¿Qué pudieras tú aprender de él? ¿Cómo ves lo que Dios hizo con él a pesar de que en un tiempo fue inmaduro? ¿Qué podemos aprender de que Dios lo siguió usando, lo siguió preparando? ¿Qué puedes tú aprender de los procesos de Juan Marcos? ¿Y cómo te parece lo que hizo Bernabé? ¿Harías tú lo mismo? ¿Le darías tú la oportunidad a alguien que ves inmaduro de formarlo para que cada vez sea más efectivo en la obra? ¿Alguna vez has necesitado un Bernabé en tu vida que sea paciente y que confíe en ti? ¿Alguna vez lo has necesitado? ¿Cómo te parece que tú el apóstol Pablo? ¿Estarías de acuerdo si tú estuvieras al lado de Pablo y Pablo dijera, no, no va? ¿Tú qué le dirías a Pablo? Bueno, estoy seguro que aquí pueden haber varias opiniones, ¿no? Pero ¿cuál sería la tuya? ¿Crees tú que es necesario que quien no toma en serio sus responsabilidades espirituales se le siga tomando en cuenta para otras responsabilidades? ¿Tú qué harías? Si alguien falla, ¿tú le seguirías confiando alguna responsabilidad en el ministerio? ¿Qué harías tú? Todo esto nos tiene que poner a pensar. ¿Qué reto te deja la vida de Silas? ¿Cómo te reta la vida espiritual de Silas? ¿A qué te lleva? ¿A qué compromisos deberás tú adquirir con Dios al ver la vida de Silas, que se preparó y Dios después lo llevó a ser un misionero? Y por último, ¿estás deseando cada día ser más útil para el Señor y su obra? ¿Es ese uno de tus mayores deseos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día domingo por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los desacuerdos, Señor. Te damos gracias porque de todo podemos aprender, Señor. Y gracias porque podemos ver que cuando hay personas que en realidad están dispuestas a glorificar tu nombre, aún en los desacuerdos, tú puedes ser glorificado, Señor. Padre, te pido, Señor, para que nos des sabiduría y nos ayudes, Señor, a ver todo lo que tú nos enseñaste a través de estos versículos, Señor. Gracias, Señor. Nosotros debemos estar dispuestos a que cuando hagamos el evangelismo podamos ser parte de los procesos de las personas, Señor. Tratar de no dejarles solos, poder acompañarles, poder orientarles, poder pastorearles, Señor. Y gracias, Señor, por los desacuerdos. Gracias porque Bernabé y Pablo, a pesar de todo, siguieron buscando hacer tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en la vida de Juan Marcos podemos ver algunos detalles de nuestra inmadurez espiritual, nuestros miedos, pero podemos ver cómo necesitamos a veces de un hermano como Bernabé, que nos dé la oportunidad, que nos apoye, Señor, y que pueda ver el potencial que Dios ha colocado en nuestra vida para ser útiles para la gran comisión. Señor, gracias también por la vida del apóstol Pablo. Te damos gracias por lo que podemos ver en este punto de su historia, Señor, porque para él también era muy importante que la gente respondiera con la altura del servicio a Dios. Para él era importante que las cosas se hicieran con excelencia, y es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta, Señor. Gracias, Señor. Pero también gracias porque él mostró que aunque pudo haber sido drástico, pudo reconciliarse con Juan Marcos, Señor. Y pudo ver que a pesar de las diferencias, entonces Juan Marcos era un hombre de Dios a quien tú estabas preparando, Señor. Gracias por la vida de Silas. Gracias por su ejemplo y por lo que podemos aprender a través de él. Que paralelamente, mientras Bernabé hacía un viaje con Pablo, él venía siendo útil para la iglesia de Jerusalén. Él venía siendo un hombre que te amaba en su privacidad, que servía y estaba siempre sirviendo en su iglesia local, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a tener sabiduría y, Señor, que tú seas exaltado aún a través de nuestros conflictos. Eso es lo más importante, Señor. Permite que no hayan semillas de rencor, de odio, y que podamos soltar todo odio y toda rencilla y poder decidir, Señor, voy a servirte, y no dejaré que las aguas amargas dañen mi servicio, Señor. Padre, te amamos,
y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar por las ofrendas. La palabra dice que el que abundantemente siembra, abundantemente recoge. Así que les invito para que en este día podamos sembrar no con tristeza ni por necesidad, sino con gratitud al Señor. Y vamos a darle gracias porque Él es el que nos sostiene y nos cuida. Vamos a bendecir al Señor y vamos a bendecir la obra de Dios. Padre, te damos gracias por las ofrendas. Te damos gracias, Señor, por las finanzas, por la economía y más que eso, por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Por favor, bendíceles ampliamente y, Señor, permite que cada uno pueda dar sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de presión, sino por gratitud, Señor. Te amamos, Señor. Bendíceles, provéeles, ábreles puertas de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y una excelente semana para todos. Bendiciones para todos en casa.